Muy buenos días, hermanos. Es un gusto poderles saludar después de todo este tiempo que hemos vivido de contingencia, pero que también sabemos y confiamos que Dios lo tiene todo en sus manos. Y de verdad, hermanos, que es un gusto poderles saludar. Y el día de hoy que me toca compartir la palabra de Dios en este día, domingo, Día del Señor, y de una manera especial que se celebra el Día del Padre, de verdad que es un gusto y un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes, hermanos. Y el tema que vamos a impartir el día de hoy es padres que imitan a nuestro Dios. Está basado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 56, hermanos. Y como ya lo dije, vamos a ver esto en la palabra de Dios, y como título tiene padres que imitan a Dios. Y a manera de introducción, hermanos, es importante mencionar que el Día del Padre no se celebra con la misma intensidad que el Día de la Madre, y esto es debido a muchos factores que, como podemos analizar, y también si preguntamos a varias personas, esto es debido a varias situaciones, hermanos, ya que al parecer algunos hombres han dado un mal ejemplo de lo que es ser un buen padre. Otros, también por falta de expresar sus sentimientos, dan una impresión de que los padres somos fríos e indiferentes hacia nuestros hijos o hacia nuestras familias. También, hermanos, es importante resaltar que cualquiera que haya sido nuestra experiencia o nuestra impresión con nuestro propio padre, es importante mencionar a todos los varones de nuestra iglesia, casados, solteros, jóvenes o adultos, y personas también, hermanos, que nos escuchan por este medio, que Dios nos ha creado con la posibilidad de ser una influencia positiva y transformadora para nuestros hijos y nuestras familias. La buena noticia también, hermanos, es que no es demasiado tarde para ser transformados en hombres que cumplan el propósito de nuestro Dios como padres. Quiero decirles, hermanos, que Jesús puede cambiar su vida, nuestra vida, y encaminarla en dirección correcta el día de hoy. Y hermanos, exactamente ejemplo lo vamos a ver en la Escritura, en el texto que escogimos para esta predicación, padres que imitan a Dios. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 56. La palabra de nuestro Dios dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro.
Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Y bien, hermanos, este es el texto en el cual nos vamos a estar basando el día de hoy y que vamos a analizar. Pero también, hermanos, es importante que analicemos cuál es la definición según el diccionario de esta palabra Padre. Y el diccionario de la Real Academia Española, hermanos, nos dice que Padre es un varón que ha engendrado a otro ser. También lo define, hermanos, como varón que ejerce las funciones de padre. Otra definición, hermanos, es que también el padre es cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Pero también, hermanos, podemos ver esto en relación a Dios, la primera persona de la Trinidad, Dios Padre. Y podemos ver, hermanos, que Dios Padre se presenta como creador del universo, como creador de la raza humana, pero también, hermanos, como el que engendra y cuida de sus hijos espirituales, según Romanos 8:15, y en un sentido especial, hermanos, y singular, como Padre de Jesucristo. Y esto es lo interesante, hermanos, que vamos a ver, y por eso es importante el título que nosotros dimos a esta predicación: Padres que imitan a Dios. Y vamos a ver, hermanos, de una manera breve, pero exponiendo la palabra de Dios, a 7 padres ejemplares de la Biblia. Y el primero, hermanos, es Noé. Noé, hermanos, gracias a su fidelidad hacia Dios, en tiempos en que la tierra estaba llena de inmoralidad, Dios libró a Noé y a su familia del diluvio por esta relación que tenía Noé con Dios. Otro padre ejemplar, hermanos, que nosotros podemos ver también en las Escrituras es Abraham. Cuando Abraham, hermanos, ya estaba avanzado de edad, estaba preocupado por el futuro de su hijo Isaac. Encomendó a su criado más viejo para escogerle esposa a su hijo. Así que el criado salió a cumplir esta misión y le pidió dirección a Dios para escoger correctamente a la mujer o esposa de Isaac. Como vemos, hermanos, los padres deben de ser guías y consejeros de los hijos para hacer una buena elección. Otro padre ejemplar, hermanos, que nosotros vemos en la Escritura es Josué. Fue un padre con un objetivo muy claro, hermanos. Y ese objetivo era el de servir a Dios junto con su familia, según lo vemos en Josué capítulo 24, versículo 15, en donde vemos que Josué hace la expresión de: yo y mi casa serviremos al Señor. Y otro ejemplo, hermanos, que también nosotros podemos ver de un padre ejemplar es el de Job. La Escritura nos dice, hermanos, que Job se reunía para comer y beber con sus hijos. Pasados los días de las fiestas de sus hijos, Job los santificaba y ofrecía holocausto para que cualquier pecado que hubiesen ellos cometido en esos días fueran perdonados por Dios. Este es el ejemplo de un padre que intercede constantemente por sus hijos, hermanos. Después de pasadas las fiestas, Dios ofrecía un sacrificio para que Dios perdonara los pecados de sus hijos. Y otro ejemplo, hermanos, que también nosotros podemos ver en la Escritura es el de José, el padre de Jesús. Y, hermanos, aunque no se habla
no se hablan muchas cosas del Padre terrenal de Jesús en la Biblia. En los evangelios se narra un suceso que pone en evidencia lo correcto y justo que era José. En una situación donde quizás José pensó que su futura esposa lo había engañado, no quiso armar ninguna situación, hermanos, ningún problema. Tampoco quiso dañar la reputación de María. Mucho menos quería perder tiempo averiguando cosas que no le iban a llevar a ninguna parte. Pero cuando éste recibió la confirmación de un ángel de que su futura esposa había concebido del Espíritu Santo, acepta la responsabilidad de cumplir el rol de Padre terrenal de Jesús. Y esto, hermanos, lo vemos porque se sometía a la voluntad del Señor. Como vimos, hermanos, podemos hablar de muchos otros ejemplos de padres ejemplares en la Escritura. Está el ejemplo de Mardoqueo, de David y de muchos otros. Pero vamos a ver, hermanos, a un padre ejemplar que nos narra exactamente el Evangelio de Lucas en el capítulo 8 que nosotros acabamos de leer, hermanos. Y la verdad parece ser que este personaje Jairo, ¿verdad?, está por ahí aislado, no tiene el realce, ¿verdad?, que estos padres ejemplares tienen, hermanos. Pero vamos a analizar un poquito lo que nos narra Lucas en el Evangelio. Jairo, hermanos, nos dice la Escritura, era un principal en la sinagoga. No era cualquier hombre, y como líder de su congregación, cuidaba del edificio. Eso significa que era un hombre de confianza. También, hermanos, debía tener todo preparado para los servicios. Eso también, hermanos, nos da a entender que era un hombre responsable. Tenía también que seleccionar a aquellos que participaban en la reunión o en el culto, y a un asistente que cuidaba los rollos sagrados, lo que nos indica que era un hombre con autoridad espiritual. Era conocido y respetado entre la comunidad. Eso nos indica que tenía un buen testimonio. Estos eran algunas características, hermanos, o de los deberes que debía de cumplir Jairo como principal de la sinagoga. Pero lo que más se destaca aquí, hermanos, en este relato, es su rol como padre y su preocupación por la salud y bienestar de su hija, esta niña de 12 años. Y una pregunta, hermanos, ¿qué podemos ver en Jairo que nos sirve de estímulo para nosotros como padres el día de hoy? Y vamos a ver por lo menos 3 elementos importantes, hermanos, en este relato. El primero, hermanos, es que Jairo no dudó en buscar a Jesús. Una verdad, hermanos, en cuanto a los hombres, es que a veces tendemos a aislarnos, o se tiende a aislarse, a guardar silencio y a sufrir en silencio cuando se atraviesan por dificultades. Muchas veces esto es una cuestión de temperamento, pero otras veces simplemente es el ego mismo que nos impide ser humildes y admitir que hay situaciones o crisis que se escapan totalmente de nuestras manos, esfuerzos y posibilidades. Se piensa, hermanos, que solicitar ayuda, buscar consejo o mostrar cualquier tipo de emoción es señal de debilidad. Pero no nos damos cuenta que al reprimir todos estos sentimientos nos volvemos vulnerables y débiles. A veces, hermanos, al hombre se le ha programado de tal manera que no nos damos cuenta que nos estamos negando el privilegio de manifestar las cualidades emocionales con las que Dios nos ha dotado. Jairo, hermanos, no buscó a Jesús en secreto, ni mucho menos en privado, como lo dice la Escritura. Fue en medio de una gran multitud
entre los cuales había probablemente conocidos y desconocidos, que este hombre, Jairo, expuso su necesidad delante de Jesús y también su preocupación por la situación que estaba viviendo con su hija. No podemos dejar de notar dos aspectos importantes en esta situación, hermanos, y es algo interesante. Jairo no envió, hermanos, a su esposa a buscar ayuda como algunos hombres acostumbran, ni tampoco consideró enviar a uno de sus familiares o sirvientes, hermanos. Jairo buscó a Jesús y le expuso cuál era la situación con su hija como padre. Otro elemento, hermanos, muy importante que vemos es que Jairo fue a entrevistarse con Jesús personalmente. Y es lo que vemos en los primeros versículos, hermanos. Jairo buscó a Jesús para exponerle cuál era la situación apremiante con su hija, esa situación que le angustiaba como padre, y la puso delante del Señor. El segundo elemento, hermanos, es que no solamente le buscó, hermanos, sino que Jairo se postró delante de Jesús. Jairo no solo le expuso a Jesús su angustia, sino que también le suplicó que fuera a su casa, hermanos, para que él viera la situación. Lo interesante de todo esto, hermanos, es que Jesús y Jairo no iban solos. Los discípulos y toda la multitud iban también con ellos. Fue camino, hermanos, a la casa de Jairo que se da un evento que nos narra los mismos versículos y que resalta toda esta situación. Y es la curación de una mujer cuya procedencia se desconoce. Ante las circunstancias que rodean a Jairo y a su familia por la situación de su hija, el tiempo es un factor importante para él. Y es ahí donde el relato de la curación de esta mujer realza la historia. En medio de una multitud, hermanos, que lo aprieta, lo empuja y lo pisa, Jesús se detiene para saber quién lo había tocado. Y por lo que podemos leer, Jesús no tenía intenciones de seguir adelante sin antes saber quién era la persona que había tocado sus vestidos. Jairo, hermanos, estuvo parado al lado de Jesús, quizá razonando, al igual que los discípulos, en lo ilógico de la pregunta del Señor, por la situación que estaba atravesando Jairo. Al parecer, la mujer, una vez que fue descubierta, que ella dice: fui yo, tengo que exponer esta situación, contó todo a Jesús, quien le dio todo el tiempo para que diera su testimonio. De otra manera, como supo Lucas, hermanos, que su mal era ya de 12 años, que también había gastado todo lo que tenía y que ningún médico había podido curarlo. Para Jairo, aquella no era una hora, hermanos, para dar esos testimonios, ya que estaba abrumado por el hecho de saber que si Jesús se demoraba, a lo mejor sería demasiado tarde para su hija. Y es lo interesante, hermanos, y lo que realza esta situación en la vida de Jairo como padre. Hermanos, Jesús tiene un propósito. La vida de Jairo, hermanos, sería transformada, pero él debía confiar en Jesús. Aquí hay una verdad muy significativa. Para que Dios obre en nuestras vidas como padres, no basta solo con saber que Él puede hacer las cosas, hermanos. Hay que dar un paso grande, y ese paso, hermanos, se llama confiar. Poner en las manos del Señor y confiar en su tiempo. En eso estaban las cosas, hermanos, cuando Jairo se entera que lo inevitable había llegado a su hija. Seguramente en ese momento su ser fue inundado por una serie de pensamientos y sentimientos. No sabemos quién fue el que vino a dar la noticia a Jairo, pero por sus palabras vemos que no veía ningún objetivo en que Jesús llegara a la casa. ¿Qué podía hacer Jesús ahora? Por eso le dice a Jairo
tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. El tercer punto importante, hermanos, que nosotros vamos a exponer es que Jairo, ante esta situación, puso la situación y el bienestar de su hija en manos de Jesús. Jairo tenía solamente, ante lo que acabamos de ver, hermanos, dos opciones: pedirle a Jesús que se olvidara del asunto, o creer que Jesús podía remediar lo sucedido con su hija. Jesús simplemente le anima, hermanos, como vemos en el relato de Lucas. Jesús le dice a Jairo: no temas, cree solamente y tu hija será sana. Extraño este mensaje, ¿no lo creen? El mensaje de aquel hombre que fue a darle la noticia a Jairo fue o era para Jairo claro, pero no para Jesús, porque Jesús tenía toda la situación en sus manos. Y a pesar de que se habían detenido a ver lo que había pasado con esta mujer, Jesús tenía todo bajo control. El mensaje, hermanos, terrenal era de muerte. Tu hija ha muerto, le dijo esta persona que le fue a dar la noticia, y de desesperanza. No molestes más al maestro. Sin embargo, hermanos, el mensaje del cielo fue de esperanza. Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Y también de vida, hermanos, porque Jesús le dice a Jairo: tú cree, tu hija será sana. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que debemos colocar la vida de nuestros hijos en las manos de Jesús. No podemos estar las 24 horas, los 7 días de la semana, vigilando cada paso de ellos, sus pensamientos y comportamientos de nuestros hijos. Debemos confiar en que Jesús tornará el camino de nuestros hijos en la dirección correcta. Mi querido hermanos, también nosotros en algún tiempo íbamos en la dirección equivocada y que nuestro juicio era la correcta. Pero también un día llegó Jesús a nuestras vidas, y el curso de nuestras vidas cambió totalmente. El día que Jesús llegó a nuestras vidas, transformó todo para algo mucho mejor. Hermanos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros en medio de circunstancias que parecen no tener solución. No temas, solamente cree que Dios puede no solamente cambiar las circunstancias, sino también transformar y revolucionar nuestras vidas. Dios puede hacerlo un hombre nuevo a cada persona que se acerca a Él. Solo Dios puede hacernos, hermanos, unos buenos padres de familia. Nosotros como padres, creyentes en Cristo Jesús, hermanos, podemos cambiar esas estadísticas con las cuales veíamos al principio. Cambiar también, hermanos, la mala imagen que probablemente han dejado algunos padres que no han sido del todo tan buenos y responsables con sus hijos. Y esto es, hermanos, sencillamente porque Dios nos ha creado con la posibilidad de ser una influencia positiva y transformadora para nuestros hijos. Por eso es que llamamos padres a la imagen de Dios. La buena noticia también es, hermanos, que no es demasiado tarde para ser transformados en hombres que cumplan el propósito de Dios. Quiero decirles, hermanos, que Jesús puede cambiar su vida y encaminarla en la dirección correcta hoy mismo. Pero aquí surgen algunas preguntas interesantes. Y también, hermanos, para las personas que nos escuchan, ¿estamos dispuestos a dejar que Jesús transforme nuestras vidas? ¿Estamos también dispuestos, hermanos, a colocar nuestras prioridades en orden, en el orden que Dios nos dice en su palabra?
¿Estamos dispuestos a servir a nuestro Dios, al Señor, con nuestras familias? ¿Estamos dispuestos a caminar en la luz de Jesús? Hermanos, hay algo interesante que nosotros vemos y que también vemos, hermanos, que tenían esos padres ejemplares que nosotros mencionamos y que Jairo, hermanos, también lo expresó. Jesús le dijo: no temas, solamente cree, solamente confía en que yo puedo obrar, en que yo puedo transformar las cosas. Iglesia, Cristo Rey Eterno, fue en la cruz del Calvario donde Jesucristo nos reconcilió con Dios. Y es por medio de ese sacrificio en esa cruz del Calvario que el día de hoy, hermanos, nosotros podemos clamar: Abba, Padre, como lo dice Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16, y dice así la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos esa relación en la cual, hermanos, como vimos hace rato, como Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, hermanos, se le atribuyen las obras de creación, de crear también al hombre. Pero también vemos, hermanos, que también es Padre de cada uno de nosotros. Hoy nosotros estamos en esa posición de poder clamar Abba, Padre, de decirle papá, papito, en esa comunión con nuestro Dios. El Evangelio, según Mateo, hermanos, capítulo 7, versículo 11, también nos dice: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Y es exactamente aquí, hermanos, donde podemos ver que hay sentido en lo que nosotros estamos exponiendo de padres que imitan a Dios. En el Evangelio de Mateo, hermanos, nosotros vemos cómo nos dice que si aún nosotros, siendo malos, sabemos dar y queremos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no nos dará todas las cosas buenas si se las pedimos, conforme a su plan, conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Y hermanos, en la Escritura es claro qué es lo que Dios quiere, cómo es que debemos de ser nosotros padres imitadores de Dios. Nosotros muchas veces carecemos, hermanos, exactamente de muchas cosas, pero es ahí donde nosotros como padres tenemos la responsabilidad de cada día más basarnos en la Escritura y enseñar a nuestros hijos para ser imitadores, para ser a la imagen de nuestro Dios. Hermanos, seamos padres que imitan a Dios. Dios nos cuida, nos provee, nos enseña, nos dirige. Él tiene todo bajo control. Solamente, hermanos, confiemos en Él. Solamente, hermanos, confiemos en Él. Y para terminar, hermanos, les quiero compartir algo como a manera de un pequeño como acróstico con la palabra Padre. Tomando las palabras Padre, P-A-D-R-E. La palabra P, hermanos, la podemos ver como el Padre es pastor de sus hijos, hermanos. El pastor sabe cuál es la necesidad, la situación de cada oveja. El Padre debe de ser pastor de sus hijos. La A, el Padre debe de ser amigo de sus hijos.
tener esa comunión, esa comunicación con sus hijos, esa amistad con sus hijos. La D, director del futuro de sus hijos, hermanos. Y nosotros vimos el ejemplo de Abraham. La R, hermanos, la R, responsable también en todo. Y la E, especial para sus hijos. De esa manera, hermanos, podemos definir la palabra padre como pastor, amigo, director del futuro, responsable en todos los sentidos y especial para sus hijos y familia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos, Padre Santo, por la oportunidad que tú nos das de exponer tu palabra, Señor, en esta hora. Bendito Padre Celestial, te queremos pedir con humildad, Señor, que tu palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno de mis hermanos y de aquellas personas que nos escuchan, Padre Santo, en esta hora. Bendito Padre Celestial, yo te quiero pedir por todos los padres de tu iglesia, Cristo Rey Eterno, que bendito Padre Celestial, tú cada día permitas, Señor, que seamos a tu imagen, conforme a tu propósito, Señor, como padres, entendiendo, Señor, qué es lo que tú quieres que cada uno de nosotros hagamos ante esta situación que tenemos y esta responsabilidad que tenemos como padres. Bendito Padre Celestial, te pedimos pues que tu palabra, Señor, llegue a los corazones y que bendito Padre Celestial, tu Espíritu Santo, Señor, sea el que haga la obra en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te agradecemos, Padre Santo, por este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, esta fue la palabra de Dios, ¿verdad? Nuevamente, gracias. Es una gran bendición poderles saludar por este medio. Y también, hermanos, solamente para terminar y podernos despedir de esta transmisión, es que el pastor me encargó dar un aviso, ¿verdad? Y es que la próxima semana terminamos con la serie titulada, como siempre a veces lo pregunto en la iglesia, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál es la serie que estamos viendo con nuestro pastor? Y es la armadura de Dios. La próxima semana se termina con esta serie y vamos a estar arrancando con una nueva serie, hermanos, y también es importante comentarles, hermanos, que por este medio vamos a seguir dando noticias, ¿verdad?, de toda la situación que estamos enfrentando, ¿verdad?, con esta situación del COVID. Y hermanos, pues que Dios les bendiga, festejen a los papás en casa y la verdad les mandamos un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga.